Nací en un barrio típico de Madrid, en Lavapiés, donde Cascorro, donde La Zarzuela. Bien, y luego estudié en el Seminario de Madrid también y me ordené sacerdote en la Catedral Antigua de Madrid. Ingresé en el Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEME, que tenía la sede principal o el seminario en Burgos, y fui allí. Y después de un año de preparación y de estudio de inglés y tal, pues me destinaron a Rhodesia, pero tenía que pasar un intervalo de 2 años en Sudáfrica, en la nunciatura de Pretoria. Siendo un chico joven de 20 y tantos años, 26, pues la novedad de viajar en barco de Barcelona a las Islas Canarias, luego coger el transatlántico inglés en Las Palmas hasta Cape Town, y el encuentro con África. El encuentro no fue nada escabroso, al contrario, fue maravilloso. Y luego el conocimiento de la gente, según vas penetrando y vas conociendo la cultura, los modales, la lengua, que es bastante difícil el meterse con las lenguas, pues te sientes ubicado, te sientes feliz. La manera primitiva como vivían, las chozas, las selvas, las lanzas, los animales salvajes, todo aquello era lo único que se conocía en aquella época. No había una cultura africana como hay ahora, un conocimiento debido a los medios y también porque la gente ha viajado muchísimo. Aquello era diferente, ha pasado más de medio siglo. Si veían a una pareja, uno blanco y uno negro, simplemente en situaciones un poquitín así amistosas, ya les caía el apartheid encima. Y de hecho la legislación tenía 2 leyes crueles contra los africanos. Una era el Liquor Act, por la cual los negros tenían prohibido beber alcohol, cerveza, vino, whisky, prohibido. Y el otro era el Immorality Act, que era prohibida ninguna relación de tipo sexual entre los blancos y africanos. Y ambas cosas estaban penalizadas por lo menos con 6 meses de prisión. Esa era la situación del apartheid, que era muy duro para una mentalidad española como la nuestra, donde no tenemos esos prejuicios. Era brutal ver aquello. Oficinas para blancos, para negros. En los parques públicos no podían entrar los negros, no podían vivir en la ciudad. Johannesburgo, como Pretoria, como todas las ciudades donde vivían los blancos, estaban rodeadas de ciudades satélites a 20 o 10 o 15 kilómetros o 40, donde vivían los negros. Y había conexiones de ferrocarril y de autobuses para que vinieran a la ciudad a trabajar a las fábricas y eso. Y al terminar la jornada se iban todos. O sea, un movimiento tremendo. Vino la superiora alemana de las monjas de la Santa Cruz a la nunciatura, de visita al nuncio. Y yo era muy amigo de las hermanas y a veces iba a verlas. Y era una misión que tenía un gran hospital para africanos. Entonces me dijo la monja, yo estaba cansado, dice, ven a descansar un par de días. Y fuimos. Ella tenía una reunión urgente con los médicos. Y como no pasaba ningún taxi para blancos, hablo de Pretoria, que es una capital que puede estar en España como Valencia, maravillosa. No venían taxis de blancos y la monja ya paró a un negro. El taxista le dijo, madre, yo no le puedo llevar, yo me hago responsable tal, porque tengo que estar en la reunión de médicos. Y nos metimos. Justo a la salida nos para la policía y le echan una bronca al negro. Y dice la madre, lo he mandado yo, se lo he pedido por esta y esta razón. Total, que le puse una multa que la pagó la madre y nos dejó ir en razón de la urgencia que tenía de estar con los médicos en él. O sea, que era brutal aquello. A mí me impresionó muchísimo entonces y después, cuando fui capellán del hospital de la mina de Huanqui, que los negros, por mucho dolor que tuvieran, nunca se quejaban, nunca gritaban. O sea, una propiedad
impresionante para nosotros, que nos quejamos y gritamos, pues no de nada, nunca oías, aunque le hubieran machacado en la mina los huesos, le hubiera caído una roca encima, con dolores de operaciones, tal, nunca se quejaban. Eso me impresionó muchísimo. La fortaleza psíquica que tiene el africano para aguantar el dolor. Lo mismo que me sorprendió la calidad de su música, algo que no se da en Europa, por ejemplo. Aquí, cuando hay una canción, se hace el dúo y algún privilegiado hace la tercera voz. Los africanos, cuando cantan una canción, hacen las 4 voces. Instintivamente se dividen, contraltos, bajos, tenores, con una armonía perfecta que ni Beethoven podría corregir ni una sola nota. Eso impresiona a todo el blanco que va. Yo tengo discos donde hay canciones y son la armonía es tan fantástica. Si hay discos en España, que sí que los hay, del Black Mambazo, por ejemplo, es un grupo de unos 8 y cantan, o 10, cantan a 4 voces de una manera maravillosa. Eso me sorprendió muchísimo. Como me sorprendió la educación, la finura que tienen en las relaciones sociales entre ellos, cómo se saludan y con qué delicadeza se hablan. Y después ya pasé a mi misión como tal en Rhodesia y se había dividido la diócesis de Bulawayo que tenían los misioneros de Marian Hill alemanes. Propaganda Fide la dividió y nos dio a nosotros un territorio que, por cierto, era el más pobre y el más subdesarrollado, y con las tribus más primitivas, que eran los Nambias, los Tongas, los Dombes. Total, que aceptaron los superiores y empezamos allí a abrir en aquella zona la misión nuestra. El pueblo sufre, hay que remediar el dolor. Sin educación académica no hay futuro para la juventud. Entonces, escuelas para educar a la juventud y tener futuro, y luego hospitales, clínicas que empezaban pues en un cuarto, un dispensario, y con los años evolucionaba hasta que terminaba en hospital. O sea, combatir el dolor, combatir la ignorancia y poco tiempo para evangelizar, lo que se llama, pues eso, la cruz y el Cristo y el padrecito que va por ahí hablando de Dios. Eso no existe. Siempre corriendo de un lado para otro para hacer escuelas y luego eventualmente pues hacer la clínica y el hospital pertinente. En todas las misiones se terminaba, casi todas las misiones, con un hospital. En las misiones de Cariangüe, de Chirella, de todas partes, se terminaba en un hospital. Esa tarea que diríamos profesional, que no tenía que ver nada con nuestro sacerdocio y vocación misionera, pero eran las bases para establecer las misiones. Si no había edificios no podía haber educación. Y si no había casas no podías vivir. Entonces en eso gastábamos el 80% de las actividades. Y luego pues quedaba un tiempo para los que se apuntaban para aprender, querían aprender la religión del blanco, tal. Pues teníamos periodos de catequesis, sí, pero eso era un tiempo mínimo. Después ya se fue ampliando y sobre todo en las escuelas ya se daba clase de religión metódicamente, pero el tiempo de los misioneros, no digo ya de los misioneros auxiliares, que ese era el 100%, hacer escuelas, hacer hospitales, hacer edificios, carreteras, en fin, todo lo que era trabajo de desarrollo humano. ¿Qué hace este blanco aquí, en medio de nosotros? Además, el único blanco, porque los ingleses no vivían en la selva. Entonces, ¿y por qué? Y le vemos que está ayudándonos, hospitales, clínicas, que está viviendo, come nuestra comida, todo. Se empieza de cero. No teníamos agua, no teníamos luz eléctrica, nada. Y se empieza por hacer un pozo que se llama borehole, se taladra unos metros, a los 50, 60, y surge el agua. El agua por una cañería es
subida bombeada por un motor pequeño de diésel, y va a un tanque, y de tanque pues tuberías hasta que te llega a la casa, y luego la luz pues a base de lámparas de parafina, una lámpara Tilly que daba una luz preciosa, casi como una bombilla de 50 vatios. Y entonces, a medida que iba creciendo, pues se iba desarrollando todo, hacían falta monjas para la escuela, para hospitales, había que hacer edificios para las monjas. Y la educación, como verás en las fotos, tiene prioridad y cogemos los niños y las niñas desde el primer grado y luego, a medida que se desarrolla la misión, van aumentando los grados hasta llegar a la segunda enseñanza, que ya salen capacitados ya para defenderse en la vida teniendo un trabajo fijo, ¿no? Y había mucha disciplina, el gobierno inglés ordenaba que en todas las escuelas, por pobres y primitivas que fueran, los alumnos, chicos y chicas, tenían que llevar un uniforme. Entonces verás las fotografías, todos con uniforme, que lo adquirían como podían, porque los ingleses lo tomaban como un método de disciplina y de orden. Los ingleses son muy metódicos y aunque los tenemos un poco así por la cuestión histórica de Gibraltar y todas las faenas que nos han hecho, pero hay que reconocer, y yo viví con ellos 46 años, hay que reconocer que tienen muchos valores que yo quisiera que imitáramos los españoles, porque todas las colonias que dejaron los ingleses estaban perfectamente organizadas. Los ferrocarriles, las carreteras, la policía, las ciudades bien trazadas. Y luego han venido estos déspotas y han estropeado todo, porque Mugabe lleva 36 años allí y ha desbaratado el país de tal manera que no hay ni dinero. No hay, en Zimbabue no hay dinero. Se comercia a base del trueque. Tú me das una gallina y yo te doy 10 kilos de maíz. Y no tienen moneda. Y de hecho llegaron a imprimir, y yo tengo, te puedo enseñar luego, monedas hasta millones y trillones que no valían nada. Con 2 millones de dólares zimbabuanos podías comprar 5 tomates. Los ingleses tenían el mismo sistema de discriminación racial, pero era mucho más suave que el sudafricano, porque el apartheid sudafricano era de los colonos primeros que llegaron de origen holandés y habían vivido allí 400 años y tenían una mentalidad religiosa muy fuerte, su Biblia protestante calvinista, y luego un rechazo total a la cultura y al pueblo africano. Ese apartheid era duro, ese apartheid era cruel. En cambio, el inglés era mucho más fino, más educado, pero distante. O sea, te daban la mano, sí, pero nunca te invitarían a su casa a una taza de té. Siempre. Yo descubrí un incidente. Tenía que pedir permiso para abrir una escuela en una zona que se llamaba Cañambisi. Y tenía que venir el delegado del gobierno local, que era un chaval de 22 años, pero vestido muy de policía y muy arrogante, el chiquillo aquel. Vino con el Land Rover a la misión. Yo fui con el Land Rover que teníamos de segunda mano, pero que tiraba, al sitio donde se había reunido toda la población para decir, aquí queremos hacer la escuela. Bueno, pues llegamos al sitio, él tenía que hacer la autorización y la localización del sitio. Y al bajar me encuentro con que todos los africanos se descubren. El africano tenía una pasión por tener un sombrero o algo en la cabeza. Cuando iban a la ciudad se compraban un sombrero de segunda mano, estrambótica. El caso era que tener la cabeza cubierta. Y yo noto que se quitan todos al unísono. ¿Ves? ¡Bum! Quitan la... Bueno, cuando terminaron las gestiones y se marchó el oficial, yo me quedé con ellos.
ellos habían quedado a distancia, ¿no? Yo me quedo, se marcha el inglés y todos vienen a mí, darme la mano, y padre para aquí, padre para allá, o sea, se encontraban con un amigo, ¿no? Y yo les dije, oye, ¿qué ha pasado? Que os he visto hacer este gesto con el sombrero. Dice, es que tenemos prohibido estar delante de un inglés con la cabeza cubierta. Digo, caramba, hasta este detalle mínimo llega la discriminación. O sea, tenían que tener el respeto al superior británico. Eso, muy triste, muy triste. Yo cuando llegué a la misión mía, que era de varias lenguas, se hablaba Sindebele, que es Zulú, por los invasores matabeles que vinieron en el siglo anterior, se hablaba Tonga, en nuestra diócesis se hablaba Nambia y Dombe. Entonces tenías al principio que coger la lengua común que entendía todo el tiempo. Y siempre ocurre, como ocurrió con el inglés, que a pesar de ser una lengua extranjera, se impuso y ahí todo el mundo habla inglés ahora en las colonias inglesas. Entonces la lengua franca que diríamos era el Sindebele, el Zulú. Pues los padres alemanes de Bulawayo me habían dado una gramática aciclostil, que era inglés-zulú, inglés-sindebele. Y con el diccionario que compré en África del Sur, el autor se llamaba Vilakasi, que era zulú, pues con eso fui aprendiendo fundamentalmente la gramática. Y después se aplicaba esos conocimientos gramaticales en el contacto con la gente, hablabas con los maestros y poco a poco ibas apuntando en tu libreta palabras nuevas, frases nuevas, o sea, te ibas metiendo en la lengua, que no era la tuya, allí no se hablaba español en absoluto. Era una zona rural, donde la población vivía en poblados separados unos kilómetros uno de otro, donde tenían las tierras de labranza, los campos de maíz, y eran tribus, todas ellas polígamas, ¿no? Tanto los Nambia, los zulúes como los shonas en aquella época. Eso va disminuyendo, pero eran fuertemente polígamos. Entonces, el poblado consistía en una serie de chozas, en la principal era para el padre y marido, y las otras, una para cada mujer, con sus hijos, que hacían vida aparte del marido. El marido nunca comía con sus mujeres. Ellas por turno le traían la comida, se la llevaban en los platos y él comía solo con los hijos mayores. El machismo ha existido en todas las culturas y en todos los tiempos, y en las sociedades primitivas pues mucho más todavía. Entonces la mujer, pues su tarea era los niños, y además como eran tan fértiles, siempre estaban rodeados, uno del brazo, otro en la espalda y otro que venía. y la tarea de los campos. Los campos los cultivaban las mujeres. O sea, estaba dividido el trabajo. Campos, las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres eran un ser sedentario. En cambio, el marido era el que iba a la guerra, se desplazaba a la caza y tenía la misión de soportar a la familia con la caza, defenderla con las armas, con la guerra, y luego la tarea de hacer las chozas. Las chozas las hacían los hombres, pero el campo lo cultivaban las mujeres y eran muy valientes y muy trabajadoras. A veces, a los 2 días de dar a luz, tenían el niño a la espalda y con la azada, en tiempos de la selva, te las encontrabas trabajando. ¿Y el clima allí era muy caluroso? ¿Muy caluroso? En aquella zona sí, la más calurosa de todo Zimbabue. Era una zona baja y era una zona de tierra mala para la agricultura, tierra pobre, y minas de carbón, de las más grandes de África. Estaba explotada por galerías subterráneas y luego por open cast, a cielo abierto, ¿no? Pero era una colonia de carbón inmensa y allí estaba la capital de la región, que era Huanqui, que tenía 45.000 habitantes, de los cuales 3.000 eran blancos.
y prácticamente todos eran mineros. Y luego pues trabajaban en las minas trabajadores de aluvión que venían del Congo, de otros países, ¿no? Y luego los residentes locales que estaban en las chozas venían a trabajar también, ganaban un jornal y cada X tiempo volvían a casa, a su choza, a su poblado, pero eran vecinos. Había un sistema de autobuses que conectaba la ciudad con la selva, entonces los trabajadores y la gente iban y venían a la ciudad en carreteras de grava, ¿no? Naturalmente. Hay una vida social muy agradable y eso te impresiona. Y eso solamente lo ves cuando has convivido con ellos. El inglés no tiene idea de ese mundo, porque hay de ahí para mandar. No se ha molestado en aprender la lengua. Yo no he conocido ningún inglés que supiera la lengua. Saben las 50 palabras necesarias para trabajar. Ven aquí, vete allí, martillo, herramienta, palabras sueltas. Y si construir una frase es en infinitivo, tú venir mañana, yo ir verte ti trabajando. Así, no han acometido ese esfuerzo para penetrar en el alma de los pueblos, ¿no? La creencia en las brujas, la creencia en los hechiceros es innata en ellos, aunque sean sacerdotes, aunque sean educados, aunque les queda ahí eso que mamaron. Y Mugabe, por ejemplo, antes de emprender un viaje a Europa, pues iba a las tumbas de los antepasados a pedir protección y tal. Y los brujos eran los médicos, curanderos, sacerdotes, todo. Tiene una razón esto, muy lógica, y es que el hombre cuando sufre tiene necesidad de buscar el remedio. Y en todas las culturas, cuando no se ha encontrado un remedio técnico, se ocurre al mágico. Cuando tú tienes dolor, tomas una aspirina, pero el negro de hace 1000 años, o 50 o 100 años, tenía dolor y no tenía aspirinas. Iba al brujo para que le dieran unas hierbas, una medicina, tal y tal. Cuando ocurre una desgracia, un accidente que no tiene explicación, pues alguien ha causado este accidente. Entonces van al brujo, ¿por qué ha muerto esta persona? Y entonces el brujo pues tira sus huesos y hace que adivina y al final pues nombra una víctima. Y en la cultura antigua, antes de la venida de los blancos, en casi todas las culturas, a la persona que acusaban de bruja o brujo, sentencia de muerte, porque claro, era eliminar. El brujo no es la mujer que va por los aires surcando con una escoba y un gorro de punta, no. El brujo, el hechicero, el brujo, en la concepción africana es el equivalente a nosotros el diablo, es decir, el espíritu del mal, con la diferencia que el diablo no puede actuar sobre ti de la manera física que lo puede hacer el brujo ocasionando una muerte. Y entonces explicabas, por ejemplo, esta persona ha muerto porque le ha picado una serpiente, ahí no hay nada. Sí, pero ¿quién puso la serpiente en el momento que iba a pasar la persona? O sea, hay una explicación para todo lo que sucede. Y la explicación, al no poder ser científica, es mágica. Estos son unos huesos que se llaman amatambos, que significa huesos. Son huesos de marfil. Estos huesos tendrán más de 100 años, porque era de un hechicero que cuando se hizo cristiano y conseguí que me los diera, y era un viejo de casi 80 años, era un tipo muy extraño, porque era un discapacitado, no tenía piernas prácticamente, eran piernecitas así, o sea que era un ser pequeñito, con una cabeza grande y una voz cavernosa, fuerte, pero era un hombre extremadamente inteligente. ¿Y cómo actúan? Pues cuando el paciente va con el problema
ya de entrada ve al hechicero con todas las pieles, como se ven en todos los sitios fotografiados. Psicológicamente está ya con un miedo, con un temor, como cuando vas al dentista a sacarte un diente, pero mucho más profundo. Y está con el alma abierta, con una credulidad impresionante a creer todo lo que le dicen. Entonces, cuando le han contado el problema, el hechicero arroja los huesos que están sueltos cuando él los maneja. Y según caen, pues el hechicero lee, por ejemplo, la dirección que toma este hueso. Y con las grabaciones que hay aquí, entonces se toma su tiempo leyendo, diagnosticando lo que le va a decir. Son seres psicológicamente muy inteligentes que aprovechan la situación de inferioridad que tiene el cliente. Y entonces el cliente pues se cree todo, ¿no? Y en esto actúan. Y suponiendo que el remedio que le han dado no funcione y vuelven, la culpa no la tiene el hechicero. El hechicero ha diagnosticado correctamente. La culpa es que ha cometido algún error en hacer la ceremonia de matar la gallina y de coger la sangre y todo lo que sea. La dote es una cosa que ha estado muy mal comprendida en África. Vamos a ver. En un clan, la que trae la vida y produce los hijos es la mujer. Entonces, cuando una mujer se casa, sale de ese clan y va a otro. Entonces, ese clan queda disminuido. La fábrica de hacer niños se ha ido. Queda disminuido. Entonces, el varón o la familia del varón que se lleva a la mujer tiene que dar una compensación a este clan. Y la compensación era, en África, cada tribu y cada país lo tiene de distintas maneras. En algunos países son unas herramientas y tal. En nuestra época eran el ganado, las vacas. Dependiendo de la condición de la mujer, su edad, su belleza, total, pues asignaban 4 vacas o 5 vacas. Entonces la mujer iba del clan A al B y del B salían 4 vacas al A. Y esas vacas no se podían matar. Esas vacas era la moneda con que un varón del clan A iba a traer una mujer del clan C. Y entonces, al venir la mujer del clan C, las vacas iban del A al C. Luego, el de C se casaba, traía una mujer del H, pues las vacas iban. O sea, que era un método de transición. Luego vino la cultura blanca y empezó la corrupción. Y entonces ya eso era un negocio. Empezó a cambiar la dote ya de ganado a dinero. Mi hija vale, por ejemplo, $5.000 o esto. Entonces ha habido ya una corrupción, por lo tanto hay un debate grande, que eso se debe abolir y quedar como una cosa simbólica, dar un poco y para conservar la tradición del pasado. O sea, no es comprar a la mujer, es que pasa a través del ganado y ahora del dinero, se hace una transacción con los animales, pero no se compran ni se venden las mujeres. Quiero que quede claro porque hay una confusión entre los mismos ingleses. Me decía, ¿cuánto te ha costado la niña? No, no ha costado nada. Bien. Como en casi todos los países, la transición se hizo a base de guerra. Los blancos no querían soltar la presa y los negros querían independencia. El primer país que se independizó en los años 60 fue Ghana y a partir de ahí creció una ansia de independencia en todas las colonias del continente africano. Y empezó en Zimbabue. Ese fue un proceso lento. Cuando las guerrillas empezaron, eran muy pocas, débiles, y el ejército rhodesiano, pues con ayuda además del ejército sudafricano,
pues eliminaba a todos los que cruzaban al país, los eliminaban. Pero con el tiempo fueron creciendo en número. Por ejemplo, secuestraban chicos mayores de las escuelas secundarias, los pasaban la frontera para hacerles guerrilleros, luchadores, y al principio no se metieron con nosotros. De hecho, muchos serían católicos incluso, tenían un respeto por las misiones y no tuvimos ningún peligro. Así vivimos varios años. Este respeto por las misiones se perdió de repente cuando la guerrilla dirigida por Nkomo y Mugabe, los jefes del partido ZAPU y ZANU, se echaron en manos de Corea del Norte. Mandaron lo que se llama una brigada a ser entrenada con los métodos comunistas drásticos, de matar, y sobre todo cuando mataban a un inglés, pues apenas era noticia internacional, pero cuando mataban a un misionero, a un hombre que ha ido a dar la vida, a ayudar, eso era noticia. El otro había ido a hacer dinero, a hacer negocio, no era tal noticia como para ser internacionalmente importante. Entonces dieron orden de destruir las misiones, de atacar y matar misioneros. Nosotros perdimos un compañero rubio. Este era un asturiano que no quiso salir de la misión cuando los obispos dijeron: están matando misioneros, incendiando misiones, salir todos a refugiarse en la ciudad hasta que esto pare. Este dijo que no, porque tenía en la misión 3 jóvenes africanas, novicias o monjas, han cuidado de la clínica o de las escuelas, y dice: la presencia de un blanco las defenderá. Que va. Le cogieron los guerrilleros, además le mataron a bayonetazos, le cosieron el cuerpo, le abrieron el estómago de parte a parte, la boca de parte a parte, le acuchillaron, o sea, se ensañaron masacrándole y luego lo escondieron en unos matorrales. Y cuando la gente se dio cuenta y condenó el crimen y lloró porque era un hombre tan bueno que les había servido, encontraron el cadáver y luego hubo un entierro maravilloso de condolencia y de dolor de la gente. Pero eran así de crueles porque llevaban, pues como la mentalidad comunista, tenían que deshacer la ideología cristiana por una parte, pero sobre todo hacer noticia internacional. No digo nada cuando mataron al obispo de Bulawayo, que era alemán, para aquello fue tremendo, ¿no? Hasta que después de 10 años, en el año 80, el 18 de abril, vino la independencia, que fue el príncipe de Gales. Y al principio era un gobierno de coalición blanco y negro, pero pronto empezaron a despachar a los blancos, se quedó el gobierno totalmente africano y Mugabe se rodeó de todos los que le habían ayudado en la guerra, se hicieron generales y empezó ahí la corrupción. Poco a poco, cada año venía un crecimiento de corrupción, de violencia política, de migración de los colonos blancos, y al final dio un decreto tremendo que fue el eliminar a todos los granjeros blancos, que eran 4.000, que tenían toda la tierra productiva, porque ellos se habían aprovechado de esa tierra cuando invadieron el país, se la habían quitado a los negros. Porque cuando llegaron al país los ingleses hicieron una división basada en lo siguiente: para los ingleses la tierra buena en minas, buena en agricultura y buena climatológicamente. Entonces los negros que estaban allí los desplazaron a otras zonas y hubo un movimiento étnico que se cruzaron las tribus, metieron gente a miles y miles y se quedaron los blancos con esas 3 tierras útiles para ellos: las minas, la agricultura y las ciudades altas, donde el clima era más benigno.
Y entonces los negros dijeron, nos han robado las tierras, pues todo fuera. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que los ingleses, que eran ingenieros agrónomos todos, empezaron los granjeros, pero los granjeros enviaron a sus hijos a estudiar y eran ingenieros agrónomos. Entonces explotaban la tierra y daba unas cosechas impresionantes. Y Rhodesia era casi el mejor productor de tabaco Virginia de todo el mundo. O sea, había una afluencia de divisas en todo. El café se vendía todo fuera, el tabaco, en fin, el algodón, todo. Y era un país realmente económicamente rico. Al coger esos sitios, gente africana, sin tractores, sin nada, empezó a bajar la producción, casi a nivel de cero, y ahí empezó el hambre, empezó la economía hundida, y empezó al cabo de 30 años, pues en que la gente no tenía ni para comer. Hubo un momento en que no había ni siquiera sal ni pescado en el país, porque como venía de Namibia todo ello, y como no pagaban, pues Namibia dejó de mandar sal, no tiene salinas Zimbabue, y pescado. Y empezó la penuria tremenda de hambre que ha pasado de la gente. A esto se añadió la epidemia del SIDA, que llegó a ser uno de los países con más incidencia de SIDA, y morían. Yo he enterrado familias enteras, primero el bebé, luego la mamá más débil, luego el papá, gente de 20 y tantos años. Sí. Y esa transición se hizo y el poder quedó en manos de los africanos. Y ahí empezó una serie de corrupción política, económica, disciplinar y todo. Y eso ha causado una emigración de más de 4 millones de africanos que han salido fuera. Y con las divisas que mandan esos africanos, más lo que la gente puede producir, así van tirando malamente. Siempre las elecciones que yo he presenciado han sido ganadas a base de fraude y de violencia. Los diamantes empezaron en Kimberley, en Sudáfrica, durante años y años, y ocupaban el mercado mundial. Después han ido saliendo en el Congo, luego salieron en Botsuana. Y en Botsuana, un país de 1 millón de habitantes, viven económicamente bien, la moneda es fuerte porque se reparte equitativamente el producto. Últimamente se han descubierto diamantes en Zimbabue y es un escándalo porque han cerrado completamente todo conocimiento de la situación de las minas, y todo lo que sale ahí son diamantes de sangre. Son diamantes que no pueden ir al mercado internacional, donde tienen que tener el certificado de garantía que no proceden de diamantes de sangre. Entonces son diamantes que circulan por el mundo de contrabando, pero toda esa riqueza se la quedan los gerifaltes, el ejército, los políticos, el gobierno, y el pueblo no se beneficia de nada. Esto nos lo están contando los misioneros. Que haya paz y democracia, porque hay mucha violencia y no hay democracia. Hay una dictadura tremendamente enérgica, intolerante, agresiva,